En el presente tip legal vamos a hablar de un tema muy interesante y que muy seguramente a todos alguna vez en la vida se nos ha pasado por la cabeza, se nos ha atravesado en la mente la idea, y es el referente a qué va a pasar o cómo se deben distribuir nuestros bienes una vez fallezcamos. A este respecto, digamos que por cuestiones políticas, económicas, etc., las personas en Colombia no tenemos una absoluta libertad de disponer de nuestras cosas. ¿Por qué razón? Porque el legislador y el Estado han considerado que lo que una persona tiene debe necesariamente pasar a otras, que es el legislador y el que las ha señalado. Pero digamos entonces lo siguiente: cuando una persona fallece, para efectos de transmitir los bienes que estaban en su nombre, digamos que hay dos grandes vías o alternativas. Cuando la persona en vida no hizo ninguna manifestación, no dijo nada, es la ley entonces la que se encarga de decir cómo y a quiénes van a parar las cosas. Es lo que se conoce entonces como la sucesión intestada. Es la ley la que señala unos órdenes y señala unos beneficiarios de los bienes de la persona que ha fallecido. Por otro lado están las sucesiones testadas, o sea, son aquellas en las cuales la persona antes de fallecer hizo alguna o algunas manifestaciones respecto de cómo quería que se distribuyeran sus bienes. Aquí valga advertir que si bien es cierto hay algún grado de maniobra o alguna libertad, es una libertad restringida. ¿Por qué razón? Porque la persona no puede disponer sino hasta el 50% de sus bienes. El otro 50%, siguiendo la misma teoría o el mismo rumbo de la sucesión intestada, necesariamente debe ir a unas determinadas y específicas personas que la ley ha señalado. ¿Cómo se hace entonces en las sucesiones testadas para que la persona pueda distribuir o repartir esos bienes que la ley le permite? A través de una figura que se conoce como el testamento. El testamento es un acto jurídico más o menos solemne, nos dice la ley. ¿Por qué es más o menos solemne? Porque dependiendo de las circunstancias se exigen más o menos requisitos para su validez. Digamos entonces que los testamentos solemnes son aquellos que deben reunir en principio todas las exigencias de la ley y que se dan en lo que podríamos llamar circunstancias normales. Allí encontramos entonces principalmente el testamento abierto, que por regla general es el más utilizado y es el más recomendable, es el que se otorga ante un notario y 3 testigos. Se llama abierto porque no hay ningún inconveniente en que quienes concurren, inclusive otras personas, puedan conocer el contenido o la voluntad del testador. Excepcionalmente, cuando en el sitio no hay un notario, la ley permite que ese testamento se haga no ante notario y 3 testigos, sino ante 5 testigos. El otro testamento solemne es el testamento cerrado, que a diferencia del abierto, tiene la característica de que la manifestación de voluntad o la decisión del testador en principio no es conocida sino por él. El notario y los testigos no conocen o no tienen por qué conocer la manifestación de voluntad que está haciendo el testador. Esos son entonces los testamentos solemnes que están sometidos a unos requisitos que la ley ha establecido. Hay otros que se llaman los testamentos privilegiados, que realmente no tienen mucha utilización en atención a que están rodeados de unas circunstancias muy particulares para que puedan darse. Son entonces el testamento verbal, que es aquel que se da cuando por la premura, la situación de urgencia, la persona que quiere manifestar su voluntad no alcanza a reunir todos los requisitos que la ley le impone para un testamento solemne. En este caso, entonces, la ley permite que se haga ante unos testigos con la condición o sometiéndola a la condición o a la caducidad de que la persona que otorga el testamento debe fallecer en los 30 días siguientes. Igualmente están el testamento militar y el testamento marítimo, que son bastante similares. En el testamento militar, una persona que se encuentre en una situación de guerra
puede otorgar testamento ante el capitán o comandante ante el cual está prestando los servicios. Lo mismo quien va en un barco de guerra y durante el trayecto puede llegar a morir, entonces se le permite que ante el capitán del barco otorgue el testamento. Esas son entonces las formas como de una manera limitada, repetimos, y a través de la figura del testamento, las personas pueden disponer de parte de su patrimonio, porque de la otra parte ya la ley tiene establecido quiénes son los beneficiarios. Esperamos haber llevado luces sobre este interesante tema.